Buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de exponer en esta jornada sobre la innovación sobre libros ilustrados y cómics. Agradezco especialmente a los organizadores, a la doctora Julia Bausca y al doctor Robert Martínez Carrasco por la oportunidad. Esta ponencia se titula Supersistema CAMP. Mi intención es explorar un par de casos que representan textualidades críticas relativas a temas de género y sexualidad y la manera en que el CAMP funciona como una red de intertextualidad que da sentido a lo lingüístico, pero también a lo visual y permite la combinación entre hechos y personajes históricos, pero también la teoría, el trabajo académico y el entretenimiento. La estructura de mi exposición seguirá los siguientes puntos. Los iré tratando de manera secuencial. Quisiera comenzar eh, definiendo el concepto de supersistema. Es un concepto planteado inicialmente por Martha Kinder en 1991 en su libro Playing with Power in Movies, Television and Video Games. Aunque su investigación gira en torno al supersistema de las tortugas ninja, en esta ponencia voy a enfocarlo en otro concepto que también creo que tiene relevancia e impacto cultural. Bueno, hay que decir que el supersistema se refiere en principio a una red de intertextualidad transmedia. Cuando un sujeto consumidor de productos culturales ingresa a un supersistema, se vuelve parte de esta red de sujetos que puede interpretar estos contenidos y comienza también a transformarlos a partir de su propia interpretación. Y hay una siguiente parte, una dimensión de consumo, que tiene que ver precisamente con la compra, ¿no? El consumo económico y material de productos que salen de estos supersistemas. Esa es la dimensión neoliberal de esta red transmedia. Em, de esta forma, hay algunas características específicas que un supersistema eh, tiene, ¿no? Entre ellos está el hecho de que los supersistemas deben tener la posibilidad de aparecer en distintos medios y también impactar a los sujetos en sus distintas generaciones. De esta forma, los productos que tienen sentido en esta red semiótica pueden seguir siendo consumidos y finalmente no se da lo que es el sustento económico para que se sigan produciendo más contenidos de este tipo. Para continuar, el CAMP como una red de intertextualidad ha tenido un gran crecimiento a lo largo del siglo XX. Ha habido una diversificación en distintos géneros de expresión a partir de distintas plataformas y tecnologías que también han hecho que el CAMP pueda existir en distintas formas mediáticas. Y bueno, a partir de la década de 1990 se puede ver cómo estas figuras intelectuales históricas han comenzado a tener también un despliegue comercial, porque sus figuras se han convertido en imágenes de consumo. ¿A qué me refiero con esto? Que personajes como Oscar Wilde han logrado tener productos que han derivado de lo literario, ¿no? Solo como un ejemplo puedo decir que yo tengo un muñeco de felpa de Oscar Wilde y también tengo una bolsa tote, estas bolsas de tela con un impreso que dice Wilde de Oscar. Y hace algunas semanas en una feria pude ver imágenes de Susan Sontag que habían sido impresas mediante serigrafía. Entonces, hay como una producción de estas figuras intelectuales históricas que ya comienzan a contribuir a este supersistema, incluso en dimensiones neoliberales, tal vez un poco más artesanales. Mi idea es que el CAMP como un supersistema tiene dimensiones explotables desde el neoliberalismo mediatizado. Y aunque no es una marca registrada por sí misma, existe un repertorio interpretativo que se actualiza constantemente y sobre el que van fundándose nuevos hitos históricos que contribuyen a un conocimiento ficcional, pero también a competencias mediáticas en general, ¿no? Que nos permiten interpretar distintos productos que salen en el cine, en la televisión y otros medios. Ahora, es importante volver un poco sobre la noción de Kinder porque la autora propone que los supersistemas también contribuyen a que los sujetos construyan subjetividades. Y en ese sentido quisiera ir a la dimensión o al concepto de
Moore, ¿no? De Madison Moore, sobre la fabulosidad, ¿no? La forma en la que los sujetos queer, que a veces habitan espacios periféricos, pueden, a partir de elementos que poseen, ya sean simbólicos o materiales, por más pequeños que sean, construir toda una fabulosidad, ¿no? Y ser sujetos fabulosos. Y así se desempeñan y logran construir como una suerte de personalidad en espacios públicos. De una u otra forma, el camp, como este supersistema, es finalmente esa base simbólica, ¿no? Y de contenidos culturales que permite también construir subjetividades fabulosas. Otro tema que quisiera abordar es cómo es que la diversificación del camp sucede a nivel transnacional. Considero que la traducción ha sido un eje clave en la difusión del camp en el ámbito hispanoamericano, tal vez inicialmente a partir del trabajo de traducción de Ricardo Baeza o Julio Gómez de la Serna de las obras de Oscar Wilde. Las traducciones y estos modelos identitarios vinculados con el esteticismo, el modernismo y el decadentismo han producido también formas de incorporación en personajes históricos de Latinoamérica, como ha sucedido con José Asunción Silva en Colombia o con Abraham Valdelomar en el Perú. Otras formas en que la traducción ha influido en el concepto o en la teoría crítica latinoamericana puede ser mediante las propias traducciones de los textos de Susan Sontag o Jacques Babouche o Western Newton al español. En estos casos, la categoría conceptual de camp a veces aparece en cursiva, pero otras veces aparece sin ninguna marca tipográfica, que hace un poco la naturalización, ¿no? Y hace que este concepto circule un poco mejor en estos textos. De todas formas, sobre el viaje interlingüístico del camp, Alberto Mira establece que si bien el camp es una categoría o un sustantivo que se usa comúnmente en inglés y sirve mucho y es una categoría muy productiva en la teoría crítica anglófona, en español no ha sido así, ¿no? Aún cuesta poder usarlo como modelo interpretativo o como un concepto productivo en distintas formas de interpretación, por ejemplo, de textos literarios o de performances. Es probable que aquello que señala Alberto Mira en relación con la faceta del camp en Hispanoamérica y en español se deba precisamente a que el concepto ha tenido que entrar en tensión con otros conceptos que también han servido para explicar, por ejemplo, la diversidad, sexo, género y su expresión en textos literarios y otras formas artísticas en Latinoamérica, por ejemplo, mediante el tropicamp o el kitsch tropical o lo cursi español y latinoamericano o los modelos de locura, la americonería o el sinvergüenza que revisa o que recuerda a La Fontaine Stokes. De todas formas, parece que siempre hay un límite también para usar el camp como categoría interpretativa, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, para el trabajo de investigación en torno a Pedro Lemebel, han sido mucho más productivas las categorías como precisamente la loca o el travestismo, ¿no? Porque su propia expresión revela que el español como marca o como recurso principal para expresar este juego, ¿no? Esta forma de salir de los límites de lo coherente y de lo normativo, son propios, ¿no? De su expresión en castellano. Yendo al primer caso de análisis de esta ponencia, quisiera hablar brevemente de Dykes to Watch Out For, que es una serie de tiras cómicas que Alison Bechdel ha producido desde 1983 y que tuvieron un largo recorrido hasta 2008 cuando la autora decidió hacer una pausa. El hecho de que esta serie de historietas se haya producido, publicado durante tanto tiempo, hace de Dykes to Watch Out For un caso bastante típico que permite la exploración de la historia política y cultural de las lesbianas en Estados Unidos. Además, hay una dimensión en este tipo, en esta obra de Bechdel, que siempre ha tratado de incorporar, además de los debates políticos, una dimensión desde la academia. Y esto se ve representado en algunos personajes como Sydney, que es una estudiante de doctorado que llega a ser profesora, que es una de los personajes que llega a integrar los debates en torno a la teoría queer en la narrativa de Dykes to Watch Out For. De todas formas, esta dimensión teórica y su
proximidad con lo académico y la crítica de lo académico está presente no solamente mediante este personaje, sino mediante otros más. Vamos a ver el caso de esta ponencia que está muy vinculado con la obra de Susan Sontag, en particular con su texto Notes on Camp, un texto de 1964, bastante conocido, bastante criticado también desde los estudios queer y estudios gays. Este texto tiene traducciones en español. Aquí recupero una publicada en el 96 en la traducción de Horacio Vázquez Rial. Vamos a explorar un poco entonces de esta tira cómica con atención a los detalles visuales. Como se puede ver en la pantalla, en esta tira cómica hay elementos que construyen esta intertextualidad con lo camp. Claramente el título es el primer signo, ¿no?, de intertextualidad, y luego esto se transforma en los gestos y la manera de representar a Carlos como un sujeto gay, ¿no? Se encuentran por un lado los gestos específicos de las manos y la potencia de la vista con un medio de juzgamiento y desdén, pero luego es todo el cuerpo de Carlos que concentra la atención en las viñetas. Es un cuerpo cuidado, erotizable, pero también es un personaje que puede enunciar un discurso específico sobre cómo funciona el trabajo interpretativo de los sujetos gays, ¿no? Un poco a lo largo de las viñetas, Carlos le enseña a Rafi cómo es que una prenda que es llamada sarcásticamente en inglés wife beater, ¿no?, el que pega a su esposa, pasa a transformarse en un símbolo identitario a partir de la actitud del sujeto que ve. Ese ejercicio de transformación simbólica queda un poco en ruinas cuando Rafi va a su casa y les dice a sus mamás, quienes lo han tratado de criar en un hogar con conciencia feminista, que quiere precisamente una prenda que se llama wife beater, porque es bien gay. Esta circunstancia irónica es la que produce una crítica, ¿no?, al discurso sobre lo camp, que ha sido un punto de encuentro o desencuentro entre los estudios gay y las denuncias feministas de la apropiación o explotación de la figura de la mujer desde el camp, ¿no? Otro punto adicional que quisiera abordar con este ejemplo tiene que ver con la traducción. Este es un comentario breve solamente. He identificado dos ediciones de esta tira cómica. Ambas ediciones en español son traducciones de Rocío de la Maya, pero las ediciones tienen cerca de 9 años de diferencia. En la primera edición, como ven, se ha mantenido el título en inglés y se ha puesto un subtítulo que dice Nociones de Camp, ¿no?, que no guarda relación con la traducción que estaba ya publicada sobre el texto de Sontag, ¿no? Y además se incluía una nota en este subtítulo que refería a precisamente las notas al final del libro, y en esa página se explicaba cómo es que el término camp se había comenzado a usar en la década del 60. La traducción en ese sentido trata de recuperar un poco y hacer más accesible, ¿no?, esta dimensión académica o de crítica teórica que incluía Bechdel precisamente en este episodio. En el caso de la edición de 2014, verán que se ha reemplazado el concepto camp simplemente por gays. Y bueno, toda la crítica se ha enfocado en Carlos, ¿no? O el humor surge de Carlos como un sujeto gay que tiene esta pose, ¿no?, frente a lo que le cuenta Rafi. De una u otra forma, creo que esta edición deja de tener o de hacer referencia, ¿no?, a esa dimensión teórica que Bechdel sí cuidaba en la versión en inglés y que está presente de alguna forma en la edición de 2005 en español. El segundo caso que quiero abordar es el de Melquiades, el león Melquiades. En particular, la representación que hay de este personaje en la novela gráfica de 2018 de Mark Russell y Mike Feehan, que se titula Exit Stage Left, The Snagglepuss Chronicles. León Melquiades es un personaje del repertorio de Hanna-Barbera, apareció en 1960
y tuvo una presencia en sus animaciones por cerca de 3 décadas. Esta novela gráfica es parte de un proyecto de DC Comics por traer de vuelta a estos personajes en narrativas más contemporáneas y con más profundidad. Lo que analiza Jenkins en torno a este proyecto de DC es que se ha optado por usar una estrategia muy inteligente, que es la del retrobranding, ¿no? Mediante la que estos personajes explotan el sentido de nostalgia y crean un vínculo mucho más fuerte con sus lectores, quienes descubren en estas nuevas narrativas más profundas, más adultas, un vínculo un poco más fácil de sostener cuando se trata de productos que consumían en sus infancias. Entonces, al factor emotivo se le suma un interés por la propia historia que hacen que sean productos más consumibles. Lo que quiero proponer en torno a este caso tiene que ver con la forma en la que León Melquiades integra la narrativa. En este caso, en el caso de esta novela, el personaje de Melquiades aparece en la década de 1950 eh, y el hecho de que aparezca en un tiempo pasado hace que tal vez sea más fácil imaginar a un personaje, ¿no? Animal, un león rosado, integrado, ¿no? A una sociedad humana. Me llama la atención muchísimo cómo es que un personaje como este, a pesar de ser funcional en la narrativa, parece hacer referencia a un ser mitológico que ha estado presente incluso que antes que estos personajes humanos, ¿no? Que lo rodean en este tribunal. Eh, a mí personalmente me llama la atención también cómo, eh, siendo estas las viñetas de entrada de la novela gráfica, se apela a sentidos y a ideas previas, ¿no? Hechos históricos previos como los que sucedieron con los juicios de Oscar Wilde. Y precisamente la corporalidad de León, tanto como su vestuario y los enunciados que lanza de manera irónica, recuperan, ¿no? El estilo, ¿no? La paradoja que usaba Wilde para lanzar sus propias ideas. Eso es muy interesante además porque la novela gráfica abre con esta referencia directa a Wilde, a pesar de que a lo largo de las siguientes páginas y entregas de lo que fue un cómic por serializado, el referente exacto o más próximo va a ser Tennessee Williams y su obra Un tranvía llamado Deseo. Entonces, lo que quisiera poner de relieve es la manera en la que esta intertextualidad camp se puede usar para interpretar el personaje de Melquiades, más allá, ¿no? De que se trate de un personaje de animación estadounidense, pero que en la manera en la que se ha planteado su corporalidad y la manera de enunciación hace referencia a un sujeto histórico como Oscar Wilde. Y precisamente la oposición que hay entre animalidad y humanidad se ve un poco desmontada a partir del hecho de que este personaje existe, ¿no? Y se socializa en un mundo humano. Entonces, esta oposición que se había deconstruido a finales del siglo XIX sobre lo natural y lo antinatural es un argumento más que justifica por qué un león como Melquiades puede existir en una sociedad norteamericana de mediados del siglo XX. Estas ideas sobre la relación entre lo natural y lo antinatural las ha elaborado con mucho más detenimiento Jack Halberstam en su último libro, Criaturas Salvajes. Para Halberstam, la manera en la que Oscar Wilde funcionó, su obra y él como personaje y sus acciones entonces funcionaron para traer abajo esta diferencia entre lo natural y lo antinatural, también fueron los medios para que la homosexualidad, como una forma de interpretar el cuerpo y el sujeto moderno queer, se abrieran camino, ¿no? En el imaginario, pero también en instituciones sociales. Finalmente, como conclusión, solamente quisiera retomar algunos argumentos que he planteado a lo largo de la ponencia. En principio está el hecho de que el CAMP constituye una red semiótica, una red de intertextualidad que existe en distintas formas, en distintas tecnologías y formas de contar historias.
esta red semiótica sirve para crear textualidades. Ahora, las dimensiones del CAMP como supersistema son variadas, ¿no? Una de ellas, la más reconocible, es que tiene una dimensión neoliberal que permite el consumismo y la creación de nuevos productos culturales que puedan comprarse. Pero por otro lado, también el CAMP como supersistema es un espacio para recuperar una cultura queer inmaterial, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso de proponer lecturas alternativas de estos productos que nos están invadiendo por distintos medios, ¿no? Encontrar esos resquicios para hacer lecturas contranormativas. Agradezco mucho por la atención y les dejo aquí mis datos. Espero que podamos conversar pronto. Gracias.